Hola, vamos a hablar hoy un poquito sobre lo que son los trastornos relacionados a sustancias y trastornos adictivos. Los objetivos de la clase son los siguientes. Al finalizar la conferencia, el estudiante enumerará las 10 clasificaciones de las drogas. Diferenciará entre los dos grupos de trastornos relacionados a sustancias según el DSM-5. Discutirá la etiología de los trastornos relacionados a sustancias. Reconocerá cómo se dividen las drogas según su grado de dependencia y su clasificación farmacológica. Explicará cómo se desarrolla el proceso de adicción. Diferenciará los criterios de diagnóstico de dependencia de sustancias y de abuso de sustancias según el DSM-5. Analizará los criterios principales para la drogadicción. Describirá los tipos de droga y sus efectos relacionados y examinará la farmacoterapia y las terapias conductuales que se aplican a pacientes con trastornos de sustancias y adictivos. Ok. Los trastornos relacionados con sustancias abarcan 10 clases de drogas distintas, ¿verdad? Hablamos de drogas y todo el tiempo estamos pensando en marihuana, cocaína, heroína y el éxtasis. Pero drogas es toda aquella sustancia, ¿verdad? Puede ser legal o ilegal que nosotros podemos ingerir en el cuerpo y que va a ocasionar un cambio. Puede ser fabricada, ¿verdad? Trabajada en un laboratorio, puede ser derivada de plantas, puede ser una mezcla, puede ser un gas, pero va a producir un efecto en nosotros. Así que hay 10 clasificaciones de drogas cuando hablamos de trastornos, y estas son alcohol, tabaco, cafeína, cannabis, inhalantes, opioides, ansiolíticos e hipnóticos, psicoestimulantes, alucinógenos y otras sustancias, como son las sales. Unas sales en específico que se inhalan y que causan psicosis. Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos: los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos inducidos por sustancias. El trastorno por consumo de sustancias ocurre cuando el individuo continúa usando la sustancia a pesar de presentar una sintomatología a nivel cognitivo, conductual y o fisiológico, aunque sabe que hay unos cambios que ocurren tanto a nivel de conocimiento, a nivel de conducta o a nivel de cuerpo, pero yo necesito esa sustancia y la voy a seguir usando. El que es inducido por sustancias ocurre cuando se usan medicamentos prescritos para otros problemas de salud o desórdenes de salud mental, causando intoxicación, síntomas de retirada u otros problemas de salud relacionados, como por ejemplo los medicamentos para el dolor. Sabemos que hay unos medicamentos para el dolor que si el paciente los usa indiscriminadamente van a causar dependencia, pero también sabemos que si nosotros retiramos las benzodiazepinas de golpe y porrazo, va a haber un síndrome de retirada. Así que eso es un trastorno inducido por sustancias. El trastorno relacionado a sustancia ocurre cuando hay un cambio subyacente en los circuitos cerebrales que pueden persistir luego de un proceso de detoxificación, proceso de retirada seguro y efectivo al que se somete a la persona adicta a sustancia y que se realiza bajo supervisión médica. Vamos a hablar entonces ahora de la clasificación. Los compuestos que pueden alterar el funcionamiento del cerebro se conocen como sustancias en el DSM-5 y los trastornos asociados se denominan trastornos relacionados con sustancias. Los criterios diagnósticos de estos trastornos suelen incluir patrones de toxicidad, es decir, cambios en el estado de ánimo, la conducta y la cognición, así como un deterioro en el funcionamiento social o laboral y tolerancia o dependencia que resulta del consumo prolongado y continuo del fármaco.
¿Y cuáles son los signos y síntomas que vamos a ver cuando una persona, un paciente tiene trastorno por consumo de sustancias? Hay un patrón patológico de consumo de sustancias que lleva a un deterioro o angustia clínicamente significativo. Le causa angustia el no tener la sustancia, así que eso lo va a alterar. Consumo recurrente de sustancias en situaciones que representa un riesgo físico. Van a presentar una conducta de riesgo porque necesitan adquirir la droga. Y ahí es que usted ve a esta persona pidiendo dinero en las calles, a través de los carros. Ahí usted ve a la persona que asalta por tener el dinero para ir al punto a comprar lo que va a ingerir, lo que se va a inyectar, lo que va a oler, tal vez para un viaje que lo que dure sean 15 minutos, que es lo que dura el viaje de la heroína. Ellos están todo el día buscando el dinero para comprar la heroína y tan pronto la preparan y la inhalan o se la inyectan, el viaje le dura 5 minutos. 5 minutos, no, 15 minutos, de 5 a 15, más o menos, todo va a depender. Consumo continuo que afecta el rendimiento escolar o laboral. Son personas que eventualmente van a ir faltando, ¿verdad? Y van a ir perdiendo su trabajo y van a ir faltando a la escuela al punto de que se convierten en desertores escolares, porque el consumo les consume mucho tiempo. Así que ya yo no tengo mi mente en trabajar, yo no tengo mi mente en estudiar. Yo lo que quiero es consumir, 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 consumir. Y todas mis actividades van dirigidas a eso. Desarrollo de tolerancia, por eso es que cada vez necesita más y más y más y más droga. Síndrome de abstinencia característico para cada sustancia. Cuando el cuerpo me la pide y yo no le doy lo que el cuerpo me lo pide, me voy a poner irritable, me voy a poner sudoroso, voy a tener tal vez palpitaciones, me voy a poner inquieto, me va a causar mucha ansiedad, hasta voy a tener disturbios en el pensamiento. Y estos son características clásicas del síndrome de abstinencia. Deseo persistente de interrumpir o reducir el consumo de la sustancia. Todo el tiempo estoy diciendo que yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Sin embargo, no lo deja, ¿verdad? Pero ese es, ¿verdad?, el cliché continuo. Esto yo lo dejo cuando yo quiera. Pero el cuerpo me lo pide y yo voy y lo busco otra vez. Conducta de búsqueda de sustancia. Y ahí es que se consume mucho tiempo porque su pensamiento va dirigido aquí, a estar buscando constantemente esta sustancia. Vamos entonces a aprender unos conceptos que es bueno que los sepamos para poder diferenciar. ¿Qué es adicción? Es la conducta de buscar y consumir droga a pesar de que tiene consecuencias negativas en la vida. ¿Qué es abuso? Uso de alcohol o drogas con el propósito de intoxicarse o, en el caso de drogas prescritas, para un propósito más allá del uso previsto. Dependencia, estado crónico fisiológico y psicológico de consumir una droga luego de un periodo prolongado de uso y donde se experimenta síntomas de retirada si se detiene el consumo. Los síntomas de retirada conducen a consumir nuevamente la droga. Esa es la diferencia entre adicción y dependencia. La persona puede tener una adicción porque sabe que tiene unas consecuencias negativas, pero no ha llegado a la dependencia. Ahora, ya cuando hay dependencia es porque hay cronicidad, porque ya no puedo dejar de pensar en consumir la droga. Ya el cuerpo me pide estar en ese estado alterado que la droga me provoca, o ese estado de sedación. Y si no la tengo y no tengo los recursos para alcanzarlo, me voy en retirada. Por ende, eso me va a llevar, ¿verdad? Porque como yo no quiero volver a la retirada, me va a llevar a consumir la droga nuevamente. El término dependencia se emplea de dos maneras distintas. Está la dependencia conductual, que enfatiza en las actividades de búsqueda de la sustancia y la evidencia relacionada con los patrones patológicos de consumo, con o sin dependencia física.
Ahora, está la dependencia física. Se refiere a los efectos fisiológicos de los múltiples episodios de consumo de la sustancia, cuya interrupción da lugar a un síndrome en específico. Así que usted puede tener una persona adicta con dependencia conductual. Usa drogas y tiene una dependencia de buscarla, de la conducta que lleva, ¿verdad?, a la búsqueda de la droga. Ahora, ya cuando tenemos la dependencia física, pues ya hay dependencia de sustancias por completo, porque está la conducta de buscar y la conducta física de consumir para llegar a ese estado placentero que me provoca, ¿verdad?, que supuestamente es placer, o simple y llanamente si no la consumo me voy en retirada. Intoxicación, síndrome reversible causado por una sustancia específica que afecta a una o varias de las siguientes funciones mentales: memoria, orientación, estado de ánimo, juicio y función conductual, social o laboral. Y está la abstinencia, que es el síndrome específico para una sustancia que aparece tras reducir o interrumpir la cantidad consumida con regularidad durante un periodo prolongado. La abstinencia se va a caracterizar por unos signos y síntomas fisiológicos, además de cambios psicológicos, como trastorno del pensamiento, de las emociones y de la conducta. Se denomina síndrome de abstinencia o síndrome de discontinuación. Signos y síntomas fisiológicos que tiene el paciente: puede darle diarrea, puede darle vómito, puede irse en una arritmia cardíaca, va a aumentarle el rate respiratorio, le va a aumentar el rate de pulso, ¿verdad?, el rate cardíaco, y puede irse en psicosis cuando hay síndrome de abstinencia. Puede tener alucinaciones visuales, sensoriales, en términos de las cinéticas, las que le camina por el cuerpo. Puede tener alucinaciones auditivas. Se puede ir en euforia, como que se puede ir en depresión, y puede tener una conducta errática. Todo esto ocurre cuando hay síndrome de abstinencia. Tolerancia. Fenómeno en el que tras la administración de una sustancia, una dosis produce un efecto inferior o se requieren dosis crecientes para obtener el mismo efecto observado con la dosis original. Perdón. La tolerancia conductual refleja la capacidad de la persona para realizar tareas a pesar de los efectos de la sustancia. Y esto usted lo va a ver en el usuario habitual de cocaína. Esta persona es adicta, usa cocaína de forma habitual, pero tiene unos niveles de tolerancia brutales, y todas las mañanas se da un pasecito y se va a trabajar y funciona relax. ¿Ve? Y puede realizar sus tareas. Es adicto, tiene una adicción a una sustancia porque quiere sentirlo, ¿verdad?, ese aspecto fisiológico, pero no hay una dependencia. Tolerancia cruzada, capacidad de una droga para ser sustituida por otra cuando ambas producen el mismo efecto fisiológico y psicológico. Por ejemplo, cambiamos el diazepam por los barbitúricos, y también se conoce como dependencia cruzada. Codependencia. ¿Qué es codependencia? Término empleado para aludir a los miembros de la familia por o que influyen en la conducta de quien abusa de una sustancia. Está relacionado con el término facilitador, enable, ¿verdad? Porque facilita el que esa persona siga consumiendo sustancia. Un ejemplo clásico: una pareja donde uno de los dos es fumador y el otro siempre le trae la cajetilla. O ¿verdad?, una persona que uno de sus progenitores sea alcohólico, y esa persona, para evitar que el papá o la mamá salgan a consumir y a comprar alcohol y puedan tener un accidente, pues siempre va y le lleva su canequita. ¿Ves? Eso es un enable, y eso es una persona que tiene una conducta de codependiente, que alude a una persona que permite o facilita la conducta adictiva. La facilitación también incluye la negativa de un miembro de la familia a aceptar la adicción como un trastorno médico-psiquiátrico o a reconocer que la persona está abusando de una sustancia, ¿verdad? Hay un poquito de negación en esta persona que es codependiente. Está bien el fumador y no, mira, yo prefiero llevarle la cajetilla, ¿verdad? Porque para ponerse como se pone,
que se pone intolerante, mira, yo mejor le llevo la cajetilla. ¿Ve? Pero no reconoce que hay una dependencia fisiológica y conductual hacia esa sustancia y es más fácil, es mejor y más saludable ayudarlo a dejar la droga que facilitarle la droga o la sustancia. Neuroadaptación, cambios neuroquímicos o neurofisiológicos en el cuerpo debido a la administración repetida de una sustancia. Explica el fenómeno del sistema metabolizador en el organismo. La adaptación celular o farmacodinámica alude a la capacidad del sistema nervioso para funcionar a pesar de las altas concentraciones plasmáticas de la sustancia. Y esto es cuando ya a nivel neurofisiológico el cuerpo ya se adaptó a la sustancia. Y se adaptó de tal manera que la metaboliza, la procesa y la persona sigue funcionando. Dentro de la etiología tenemos que el cerebro produce cierta cantidad de dopamina de forma natural. Este es el responsable de sentir, ¿verdad? Este es el neurotransmisor del placer. Por ende, en actividades tales como comer, sexo y otras actividades que nos resulten placenteras, pues nos sentimos bien. La droga hace un cortocircuito al ciclo normal de la dopamina, haciendo que el cerebro se inunde de este neurotransmisor, ¿verdad? Y que duplique o triplique esa emisión de dopamina. Por eso es que la sensación de placer cuando se está ingiriendo la sustancia a la que somos adictivos se multiplica. El cerebro responde apagando algunos receptores de dopamina, se tiende a utilizar más droga al desarrollar resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento hay como que se apagan unos receptores y hay una acumulación del neurotransmisor. Por ende, va a haber como que una resistencia a la droga, a desarrollarse a la droga, ¿verdad? A la cantidad de droga, y por eso es que vamos a querer más. ¿Por qué? Porque queremos aumentar ese periodo de excitación que hay con la dopamina. ¿Sí? Porque recuerden que ya no hay unos receptores, se apagan. Con el uso exagerado se apagan estos receptores. Pero entonces al yo sentir resistencia, yo aumento, duplico, triplico el consumo. ¿Para qué? Para yo sentirlo. Porque yo me quiero sentir up, o yo me quiero olvidar, o yo me quiero sentir down. Drogas psicoestimulantes como la cocaína actúan directamente en la dopamina. Y ahí tenemos, ¿verdad? Este dibujito donde esto es la cantidad de dopamina, ¿verdad? Que más o menos se secreta cuando estamos sintiendo el placer después que comemos, o cuando estamos comiendo porque tenemos mucha hambre y tengo ganas de comerme una tripleta. Y llego al sitio, pido la tripleta, la espero y cuando la tengo me la estoy saboreando y me siento, qué rico. Pero entonces miren, cuando tenemos ¿verdad? La dopamina reacciona, ese neurotransmisor reacciona al recibir el estímulo de una droga. Mire cómo se multiplica, se inunda, ¿verdad? Esos receptores se inundan de dopamina de tal manera que ¿verdad? Como que hasta se obstruyen porque hay tanta dopamina que ellos no pueden capturarla toda. Cuando la cocaína está en el cerebro, bloquea el receptor sináptico que transporta la dopamina y lo remueve. Esto aumenta los niveles de dopamina en los espacios sinápticos y aumenta el estímulo del receptor. La acción de la cocaína es enlazarse y bloquear al transportador. Cuando está bloqueado, la dopamina no puede ser removida, causando aumento dramático en estos receptores. Estimulantes como la nicotina primero se enlazan a la acetilcolina y luego envuelven a la dopamina, ¿verdad? Una de las sustancias más difíciles de dejar la adicción es la nicotina. ¿Usted sabe por qué? Porque la nicotina lo que hace, como dice ahí, se enlaza a la acetilcolina de tal forma que la engaña y la sustituye. Entonces, envuelve a la dopamina, o sea, como que hay doble sensación de placer ahí. Y entonces por eso es que a la persona que es fumadora se le hace tan difícil dejar la nicotina, dejar el cigarrillo, porque él está
respondiendo al estímulo del placer a través de la nicotina y la dopamina, no a través de la acetilcolina. La nicotina se enlaza al guión del canal receptor de acetilcolina afectando la neurona, que son similares. Sustituye la acetilcolina. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se ve el cerebro en una tomografía computadorizada cuando está la dopamina en acción. Miren, esto es un cerebro normal. Cuando la dopamina está, ¿verdad?, hay un estímulo de placer. Cuando ha pasado un mes después de consumir cocaína, mire cómo esos receptores se van apagando. Y a los 4 meses después de consumir, mire cómo van disminuyendo. Están apagaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el exceso de dopamina. Algunas drogas como la marihuana y la heroína pueden activar a las neuronas porque su estructura química imita aquella de un neurotransmisor natural. Esta similitud en la estructura engaña a los receptores y permite que la droga se adhiera y activen a las células nerviosas. Como resultado de la sobreestimulación en la dopamina, el cerebro se ajusta y disminuye su producción o el número de receptores. Por eso usted vio aquello apagadito allí. Disminuye la habilidad para sentir cualquier placer y la persona se siente triste, sin vida y deprimido, por lo que no puede disfrutar de las cosas que anteriormente le producían placer. Esa paginita que está ahí, yo espero que ustedes puedan entrar a ella en cualquier momento para que, ¿verdad?, la pueden darle copy paste o escríbanla para que puedan entrar al website de drugabuse.gov. Hay muchísima información buenísima de cada una de las sustancias y de cómo afectan al ser humano y al cerebro. Y de ahí yo me traje esta tablita para que usted la pueda mirar y mire, ¿verdad?, cómo trabaja la dopamina, la serotonina, la norepinefrina bajo, ¿verdad?, los efectos de ciertas drogas, como por ejemplo la dopamina. Se distribuye en el sistema nervioso central, en el mesencéfalo, en el área tegmental ventral, en la corteza cerebral y en el hipotálamo. ¿Cuáles son las áreas que se afectan? Placer y satisfacción, movimiento, atención y memoria. ¿Y qué drogas son las que le afectan? Cocaína, metanfetaminas, anfetaminas. Además, prácticamente todas las drogas aumentan directa o indirectamente la dopamina en las vías de satisfacción. Por ende, estas funciones se ven afectadas cuando hay consumo de estas drogas. Serotonina en el sistema nervioso a través del mesencéfalo, del ATP, de la corteza cerebral y del hipotálamo. Cuando consumimos éxtasis, LSD o cocaína, se nos afecta el estado de ánimo, el sueño, el deseo sexual y el apetito. Miren, la acetilcolina, que es la que la nicotina engaña, se distribuye a través del hipocampo, de la corteza cerebral, el tálamo, los ganglios basales y el cerebelo. Cuando se utiliza nicotina y la nicotina sustituye la acetilcolina, se afecta la memoria, la excitación sexual, la atención y el estado de ánimo. El glutamato, miren, ampliamente distribuido en el cerebro, ¿verdad? Pero cuando consumimos ketamina, feniciclidina y alcohol, que es una droga legal, la actividad de la neurona, aumento de actividad, el aprendizaje se ve afectado, el conocimiento y la memoria. ¿Okay? Y así sucesivamente pueden mirar la tablita, es bien interesante porque siempre se piensa que la persona que consume droga lo que quiere es estar up y funciona mejor. Principalmente ese es el alegato de los que quieren legalizar el uso de la marihuana. Pero cuando miramos ¿qué hace la marihuana? Los cannabinoides endógenos, ¿verdad?, que se distribuyen a través de la corteza cerebral, el hipocampo, el tálamo y los ganglios basales. Se consume marihuana y miren lo que afecta: movimiento, conocimiento y memoria. Así que las áreas de conocimiento y memoria se ven grandemente afectadas con el consumo exagerado, ¿verdad?, y de adictivo a la marihuana. Y quiero decirles que la marihuana medicinal
es de la misma familia del cannabis, pero es otro tipo de cannabis. No es el de la marihuana que se vende en la calle. Comorbilidad. Muchas personas con problemas de abuso de sustancias tienen otro desorden mental. Pueden presentar psicosis, desórdenes de ansiedad y desórdenes del ánimo. Otros desórdenes coexistentes con el abuso de sustancias son el Attention Deficit Disorder con hiperactividad y desórdenes de la personalidad. Individuos que abusan de las sustancias tienen un alto riesgo de morir por sobredosis y alto riesgo de morir por otras causas tales como homicidios, suicidios e infecciones oportunistas. Hay una conexión entre el consumo de alcohol y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, problemas gastrointestinales, hipertensión, enfermedades del hígado y derrames cerebrales. ¿Por qué? Porque el alcohol se metaboliza en el hígado. Y al ladito del hígado, ¿qué tenemos? El páncreas, que es el secretor principal de insulina. Así que cuando se consume alcohol, y de hecho el alcohol se convierte en ¿qué? En azúcar cuando se metaboliza. Por eso es que el diabético cuando consume una cerveza, 2 o 3 cervezas, mire, cójale un dextro para que usted vea cómo esa azúcar se le puede subir hasta 500, hasta con 3 cervecitas. División de las drogas según grado de dependencia. Tenemos las drogas duras, que son aquellas que provocan dependencia física y psicosocial, como el opio y sus derivados, el alcohol, anfetaminas y barbitúricos. Y tenemos las drogas blandas, que crean únicamente dependencia psicosocial, como el hashish, que es un tipo de hierba que se fuma mucho en el área oriental, allá en Asia, la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico y el tabaco. División de las drogas según la farmacología. Tenemos los narcóticos, aquí entra el opio y sus derivados desde la morfina, la oxicodona, la heroína, la codeína, la hidrocodona y el fentanilo, que se está usando mucho el fentanilo para mezclarlo con gasolina, gas, Clorox, y le echan otra cosa más que ahora no recuerdo y se lo inyectan por las venas, y eso es la famosa droga que le llaman Cocodrile. Y le tienen gasolina, eso tiene gasolina, para que usted sepa que lo están mezclando con fentanilo. Por eso es que estas personas, cuando tienen una sobredosis de fentanilo, se pueden morir, ¿ok? Se pueden morir en menos nada, pero es por la mezcla, por la intoxicación que tienen. Tenemos las estimulantes, que ahí tenemos las anfetaminas, el café, el crack y la codeína. Y fíjense en ustedes el café, bendito café que a mí me encanta. Y cuando me siento un poquito down, me voy y me tomo una tacita. ¿Por qué? Porque el café me estimula, es un estimulante. Y al ser un estimulante, pues mire, me hace sentir mejor. Y tenemos los alucinógenos, que ahí tenemos el LSD, tenemos los derivados del cáñamo como el hachís, el peyote, que esto es una planta que se cultiva en Sudamérica y la utilizan para, la trabajan y la utilizan para consumirla, olerla, y huelen peyote, pero una cosa terrible, 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 terrible. Ok, estaba buscando lo del Cocodrile para decirle, ¿verdad? Porque yo tengo aquí unos apuntes. El Cocodrile es una mezcla de codeína, gasolina, disolvente y yodo. Lo mezclan y eso es lo que se meten por las venas. Ese es el famoso Cocodrile, que por ahí por Facebook pasan a veces unos visuales de gente que la piel se le cae y se quedan en el hueso. Anatomía de la adicción. Existen 3 motivaciones iniciales. Recompensa psíquica, logra cambios en el estado de ánimo. Recompensa recreativa, pasarla bien con las amistades. Y recompensa instrumental, hacer las cosas mejor, ser competitivo y más eficiente, ¿verdad? Esa es parte de las recompensas que queremos. Y aquí tenemos este ciclo de la adicción
que comienza con, es cíclico. Realmente, ¿qué podemos decir? Hay un detonante, hay una situación que me afecta y me hace necesitar sentirme bien, sentirme mejor o olvidar. Y este es el craving. Entonces hacemos, ¿verdad?, el ritual de ir a buscar la droga o de consumir lo que sea que me hace olvidar, me hace sentir bien o me hace sentir up. Y aquí se aumenta su uso y empieza la culpa de caramba, no debía haberlo hecho, pero vuelvo y tengo otro detonante, vuelvo y siento el deseo, hago el ritual, uso la droga, vuelvo ¿verdad?, y me vuelvo a sentir culpable. ¿Dónde es que debemos hacer una buena intervención para romper el ciclo? En esta parte, donde reaccionamos al detonante. Tenemos el detonante, pues en esta fase es donde debemos hacer la intervención para que sea efectiva. No acá y no acá, es aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que darle herramientas a esa persona a que pueda manejar ¿qué? El detonante. ¿Cómo me siento? Proceso de la adicción. Toda la adicción comienza con un acto voluntario porque estás estresado, porque quieres y te gustó. Decides repetir la experiencia por las razones que sea. No te das cuenta y tu cerebro comienza a producir hormonas de felicidad o a medida que realizas la actividad que te gusta, recuerda que la dopamina aumenta y que se convierte en un detonador. De esta forma el cuerpo comienza a parear actividad con detonador, ¿verdad? Consumo, me doy una cervecita, y me vuelvo el alma de la fiesta. ¿Por qué? Porque empiezo a hacer chistes, me desinhibo y entonces empiezo a bailar y soy más sociable y todo este tipo de cosas, ¿verdad? De esta forma el cuerpo comienza a parear la actividad con la sensación de alegría o tranquilidad que sientes después de llevarla a cabo. Es una relación causa y efecto. Aunque es una actividad voluntaria, se va condicionando la mente y el cuerpo hacia una adicción. Una vez la experiencia es placentera, se dispara un proceso biopsicológico en el cuerpo que nos lleva a la formación del hábito. ¿Por qué? Porque ya yo siento placer haciendo eso. Así que quiero ¿qué? El hábito. Quiero sentirme bien. Y para eso hago esto. A medida que se lleva a cabo la actividad detonadora, el cuerpo produce hormonas, en especial si se hace la actividad a horas similares y con la misma frecuencia. A pesar de que a la persona le gusta la actividad detonadora, pronto no está tan feliz como antes. Como antes estabas con ella. Esto se llama tolerancia y aparece porque conscientemente se anticipa la sensación de felicidad que se va a sentir y el cuerpo reacciona demorándola. Gradualmente la persona se verá llevando a cabo la actividad detonadora o con mayor frecuencia o con mayor intensidad. Ahora se llama vicio. La actividad madura cuando la persona siente una necesidad de sensación de satisfacción o felicidad con más fuerza que su capacidad de decidir si desea llevar a cabo la actividad o no. Si se pierde la capacidad de controlar la actividad, entonces la persona ya tiene una adicción. Criterios diagnósticos. Ya hemos hablado bastante sobre la psicopatología de las drogas y cuáles son los neurotransmisores envueltos. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de diagnóstico. ¿Cuándo es que tenemos un trastorno de uso de sustancias? Ocurre cuando el individuo continúa usando sustancias a pesar de los síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. ¿Y qué es lo que debemos tener? Uso descontrolado de sustancias. Consume sustancias en grandes cantidades o por tiempo prolongado. Deseo persistente de interrumpir el uso o regular el uso. Mucho tiempo para obtenerla, usarla o recuperándose de los efectos. Deseo urgente de consumo. Hay también desajuste social, donde debemos ver fracaso recurrente en el trabajo, escuela o las obligaciones en el hogar, uso persistente a pesar de los problemas sociales o interpersonales recurrentes causados por el uso, disminución en el interés en las actividades sociales, ocupacionales o recreacionales y ausencia de las actividades familiares.
Tercer criterio, fracasar en la abstinencia a pesar de las dificultades. A. Uso recurrente en situaciones que representan peligrosidad física. B. Uso continuo a pesar de tener el conocimiento de los problemas fisiológicos y psicológicos que puede causar. Y el criterio 4. Efectos farmacológicos. Desarrollo de tolerancia, aumento en la necesidad de más sustancia para minorar el deseo. Y B, presencia de síndrome de retirada cuando la concentración en sangre de la sustancia es mucha. 6. Reducción de importantes actividades sociales. Este es el de dependencia. Actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia. 7. Se continúa usando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos o físicos persistentes, los cuales parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. Se debe especificar si hay dependencia fisiológica, cuáles son los signos de tolerancia o abstinencia y si no hay dependencia fisiológica. Abuso de sustancias. El abuso de sustancias es menos severo que la dependencia. No se da tolerancia y no hay síndrome de retirada, lo que hay es abuso. Se observa incumplimiento de las obligaciones laborales, académicas y hogareñas. Es raro que una persona abuse de una sola sustancia. Se dan combinaciones como cocaína y alcohol o cigarrillos y alcohol. Casi siempre el que consume alcohol, ¿verdad? El que es usuario de cocaína consume alcohol. Y el que fuma bebe. ¿Cuál es el criterio de diagnóstico? Un patrón maladaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo expresado por uno o más de los criterios siguientes durante un periodo de 12 meses. Número 1. Consumo recurrente de sustancias que lleva a incumplimiento de las obligaciones laborales, académicas u hogareñas. Ausencias, repetido pobre rendimiento por consumo, ausencias, suspensiones o expulsiones por consumo, descuido de los niños o de las obligaciones de la casa. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso, como es, por ejemplo, conducir un auto o operar un equipo pesado. Problemas legales repetidos relacionados con el uso de la sustancia, ejemplo, arrestos por comportamiento escandaloso. Consumo continuo de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por el consumo, como por ejemplo discusiones o violencia con la esposa. Y B, los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de esa clase de sustancia. 4 criterios principales para la drogadicción. Tiene que haber compulsión, uso continuo a pesar de sus consecuencias adversas, pérdida de control y negación. El adicto no reconoce que es adicto, por eso es que se mantiene en la droga. ¿Por qué? Porque siempre les va a decir a ustedes que lo puede dejar cuando él quiera. Sin embargo, la necesidad le supera. Compulsión. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Preocupación por la droga. Se pasa pensando dónde conseguirla, cómo comprarla, cómo esconderla y dónde usarla. Uso continuo a pesar de las consecuencias adversas. Los adictos no están dispuestos al principio o no son capaces en etapas más avanzadas a dejar el uso de la sustancia. A pesar de las amenazas al matrimonio, pérdidas económicas o complicaciones médicas, los adictos continúan su uso. Pérdida de control. Una vez se empieza a usar drogas, se hace muy difícil dejarlas. La pérdida de control puede no ser evidente hasta después de que ha pasado un buen tiempo. Esto se debe a que es un desorden progresivo. Al pasar el tiempo, el consumo pasa de un uso social y recreacional a uno más fuerte y problemático, hasta que se llega a la adicción donde no hay control. Es una enfermedad dinámica, progresiva, no es estática. De esta forma podemos comprender la pérdida de control. Y por último, la negación. De primera instancia, los adictos tienden a minimizar el daño provocado por el abuso de sustancias sobre su matrimonio, familias y amigos. El malo es otro. La esposa era la que no lo entendía. Los amigos son los malos. La familia es mala, me abandonó, yo estoy solo. Típicamente tienden a culpar a otros o a circunstancias fuera de su control. De aquí nace la justificación. Por ejemplo, mi esposa no me comprende. Se vuelven muy ágiles racionalizando. De todas formas, la marihuana no es adictiva.
Sustancias que conducen al trastorno. Tenemos el alcohol, la cafeína, el cannabis, alucinógenos, inhalantes, opioides, sedativos hipnóticos, estimulantes y tabaco. Vamos al alcohol, ¿verdad? Criterios de diagnóstico según el DSM-5. Uno de los problemas que tenemos con el alcohol es que es una droga legal, una sustancia legal, altamente adictiva. ¿Y cuándo es que tenemos un trastorno de consumo de alcohol o de dependencia de alcohol? Patrón problemático de uso y consumo de alcohol que conduce a un deterioro clínicamente significativo, que se manifiesta por al menos 2 de los siguientes criterios que ocurren en un periodo de al menos 12 meses. El alcohol se consume en grandes cantidades o por un periodo largo de tiempo. Hay un deseo persistente de consumo con esfuerzos fracasados de controlar o dejar de consumir. Pérdida exagerada de tiempo en conseguir el alcohol, consumirlo y recuperarse de los efectos. Ansiedad o fuertes deseos de usar alcohol y uso recurrente de alcohol que provoca incumplimiento en los roles y obligaciones en el trabajo, la escuela o el hogar. Uso continuo de alcohol que causa problemas interpersonales en el ámbito social y personal, abandono o reducción de responsabilidades sociales, ocupacionales o recreacionales por el uso del alcohol, uso recurrente del alcohol en actividades peligrosas, uso continuo de alcohol aún en conocimiento de problemas fisiológicos, tolerancia o altos niveles de consumo de alcohol, síntomas de retirada. Dentro de los criterios de diagnóstico para alcoholismo tenemos lo que es remisión temprana. Luego de cumplir con criterios de diagnóstico, ninguno de los criterios se cumple por al menos 3 meses, pero por lo menos en un periodo de 12 meses. O sea, dentro de un periodo de 12 meses, esta persona estuvo 3 meses que no cumple ninguno de aquellos criterios. Y remisión sostenida. Luego de cumplir con criterios de diagnóstico, ninguno de los criterios se cumple por al menos 12 meses o más. O sea, el paciente ha pasado un año y no ha consumido alcohol. Han pasado 2 y no ha consumido alcohol. Ahí hay remisión sostenida. ¿Qué es el síndrome de retirada de alcohol? Signos clásicos de temblores que pueden presentarse luego de 6 a 8 horas de dejar el consumo. Y esto es bueno saberlo porque nosotros vamos a recibir pacientes en los hospitales que pueden ser alcohólicos. Entonces, lo que yo vaya a hacer en esas primeras 6 a 8 horas es bien importante para minimizarle el síndrome de retirada de alcohol que tiene este paciente. Se presenta agitación, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, insomnio, deterioro cognitivo y cambios en la percepción sensorial. Hay aumento en la presión arterial, el pulso y la temperatura. Así que si ya yo sé que de 6 a 8 horas este paciente va a tener estos temblores y va a empezar con el síndrome de retirada que le va a causar vómitos y diarrea, pues ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hidratarlo. Ese paciente ya está deshidratado. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene la capacidad de sustituir el agua que hay en el ambiente de la célula. Usted sabe que la célula tiene agua dentro, pues entonces el alcohol traspasa la membrana celular y sustituye esa agua por alcohol. Por eso es que cuando usted se da una jumeta al otro día el dolor de cabeza es terrible, porque la célula lo que le está pidiendo es agua, porque lo que tiene es alcohol ahí. ¿Está bien? Así que eso es bien importante saberlo porque esto es un paciente que hay que hidratarlo tan pronto llega. Y a veces en las salas de emergencia psiquiátrica no le ponemos un suerito y viene suerito oral. En la sala de detox de AMSCA, donde se hace detox de alcohol, si al paciente no se le puede canalizar, le dan suero oral con todos los electrolitos necesarios y se lo dan a tomar. Tiene sabor a China. Síntomas psicóticos y alteración en la percepción que se presentan de 8 a 10 horas luego de dejar de consumir. Así que este paciente va a empezar a alucinar y va a empezar a sentir que hay hormigas caminándole por el cuerpo y realmente va a haber elefantes rosados y arañas gigantescas que vienen a ¿qué? A atacarlo a él. Así que probablemente yo lo tenga que sedar y tenerlo en one to one para observarlo porque en esa psicosis el paciente se puede matar. Pueden ocurrir convulsiones de retirada de 12 a 24 horas. Todo esto ocurre en un periodo de 12 a 24 horas, ¿saben? De 6 a 24 horas, porque si se fijan, los temblores empiezan a los 6, pero yo puedo tener convulsiones de 12 a 24 horas más tarde. Así que entre 6 y 24 horas es que yo voy a ver todos los cambios del síndrome de retirada de este paciente.
Delirios por retirada de alcohol, delirium tremens, se presentan después de las primeras 72 horas de abstinencia. A los 3 días ya tiene delirium tremens. Presenta hiperactividad, taquicardia, diaforesis, fiebre, ansiedad, insomnio, hipertensión. Hay delirios y alucinaciones. ¿Qué se hace con estos pacientes? Se le da Librium, Ativan y Valium. En UPR Carolina le dan Ativan. El Librium y el Valium yo lo vi y lo usan, es un medicamento recurrente en la unidad de detox de alcoholismo de AMSCA que queda en Centro Médico al lado de está al ladito de donde está el parking multipisos de Centro Médico. Usted camina como si fuera hacia afuera y el último local que usted va a tener a mano izquierda es un correo privado. Ahí usted dobla inmediatamente a mano izquierda y a mano izquierda va a haber unas puertas verdes. Usted cruza esas puertas y esa es la unidad de detox de alcoholismo de AMSCA y ahí usted va a ver un detox de alcohol en vivo. Es bien interesante cuando se pueden hacer clínicos en psiquiatría en bachillerato. Yo llevo estudiantes allí para que puedan ver detox. Complicaciones fisiológicas que nos causa el alcohol: neuropatía periferal, miopatía alcohólica, debilidad y daño muscular, cardiomiopatía alcohólica, esofagitis, gastritis, pancreatitis, hepatitis alcohólica, cirrosis hepática, leucopenia. Hay pérdida de glóbulos blancos, por ende esto es un paciente vulnerable a un montón de infecciones. Trombocitopenia y cáncer, principalmente de hígado y de páncreas y de esófago. Síndrome de retirada de las sustancias: si es por alcohol, el paciente va a presentar temblores, insomnio, sudoración, náuseas, convulsiones, delirium tremens. Se utiliza Librium, Valium o Ativan. Sedantes hipnóticos y ansiolíticos: ansiedad, insomnio, temblores, delirio y convulsiones. Para la heroína: lagrimeo, rinorrea, irritabilidad, temblores, bostezos, piloerección. Va a tener el pene erecto cuando está excitado por la heroína. Pupilar midriáticos: se le ven cristalinos y húmedas. Insomnio, vómitos, diarrea, calambres musculares y pérdida de apetito. Eso es lo que se ve, ¿verdad?, en el síndrome de retirada. Cocaína: depresión, irritabilidad, insomnio, cambios en el apetito, náuseas, letargia, anergia, falta de energía, enlentecimiento psicomotor, trastornos en el ritmo del sueño, hipersomnia y apatía. Cannabis, la marihuana: insomnio, hiperactividad y disminución en el apetito. Estimulantes: anfetaminas, fatiga, trastorno del sueño, alteraciones del apetito, irritabilidad y humor depresivo. Y el tabaco: ansiedad, irritabilidad y alteración del sueño. Cuando no fuman o están dejando de fumar, el síndrome de retirada les da insomnio. No pueden dormir y se ponen bien hiperactivos y bien irritables. Opioides, ¿verdad? Tenemos que su uso son medicamentos para el dolor. Nombre: oxicodona, hidrocodona, morfina, fentanil y codeína. El efecto: tolerancia y dependencia física, se revierte con Narcan. Y de hecho se estaba buscando una legislación para que los usuarios de estos medicamentos tuvieran el Narcan de una forma inhalada. ¿Para qué? Para que cuando se fueran en un síndrome de retirada, que casi siempre pierden la conciencia, la persona que los esté asistiendo le pueda dar un shot de este inhalador para revertirlos inmediatamente. Usted le dan Narcan y miren, ellos vuelven a la vida. ¿Qué pasó? Es lo primero que le dicen. ¿Qué pasó? El síndrome de retirada: agitación, ansiedad, dolores musculares, aumento del lagrimeo, insomnio, rinorrea, sudoración, bostezos, cólicos abdominales, diarrea, pupilas dilatadas, piel de gallina, náuseas y vómitos, y pueden llegar a la inconsciencia. Depresores del sistema nervioso central: aquí tenemos el fenobarbital, las benzodiazepinas como el diazepam, el alprazolam, el clonazepam y el lorazepam, todas las que terminan en PAM. El efecto: sueño y estupor, se revierte con romaxicón, flumacenile, ¿verdad? ¿Y cuál es el síndrome de retirada que le da? Ansiedad, insomnio, temblores, delirio y convulsiones. Las anfetaminas: aquí tenemos el Adderall, la dexedrina, el Concerta y el Ritalin. Excitación, euforia, disminución de la sensación de fatiga. La retirada da con fatiga, trastornos del sueño, alteraciones del apetito, irritabilidad y humor depresivo. Ok, ahora vamos a lo que tiene que ver enfermería. Estimado:
¿Qué debe incluir este estimado de este paciente con trastorno de sustancia? Debe incluir cuándo fue la última vez que consumió drogas, cuál es el nivel de tolerancia, qué síntomas de tolerancia está presentando, cuáles son las consecuencias cuando consume, cuántas veces pierde el control, cuál es la frecuencia y cuánto es su duración, deseos de disminuir o controlar el uso, cuán preocupado está usted por su consumo, cuánto se ha afectado sus actividades sociales, vocacionales y recreacionales con este consumo y ha tenido tratamiento previo, bien importante. Farmacoterapia para el alcohol, se usa disulfiram, aunque ya hay algunos sitios que lo han descontinuado. Solo actúa de forma pasajera, ayudando a establecer un patrón duradero de sobriedad y modificar los mecanismos establecidos para afrontar el alcoholismo. Causa cefalia, pulsaciones en la cabeza y el cuello, disnea, hiperventilación, taquicardia, hipotensión, diaforesis, ansiedad, debilidad y confusión. Por eso es que casi no se usa, pero usted puede encontrar sitios o países donde todavía lo utilicen. Naltrexone, reduce la ansiedad de consumir alcohol. Acamprosato, para pacientes que ya han alcanzado la abstinencia. Topiramato, se emplea como fármaco no autorizado para el tratamiento de la abstinencia, y para la psicosis damos benzodiazepinas y haloperidol. Para la retirada de alcohol, ¿qué es lo que se recomienda? Un one-to-one. ¿Por qué? Porque ya vimos que entre las 6 y las 24 horas hay una serie de cambios fisiológicos en ese paciente que puede llegar desde la deshidratación, ¿verdad?, hasta las convulsiones. Líquidos intravenosos, hay que hidratarlo porque está deshidratado. Hay que darle Librium, Ativan o Valium. Hay que darle tiamina. ¿Por qué? Porque queremos evitar que este paciente se nos vaya en una encefalopatía de Wernicke o síndrome de Korsakoff. ¿Y qué es esto? Estos son cambios causados por cambios dañinos en el cerebro, generalmente debido a la falta de vitamina B1, tiamina, que es bien común en personas que sufren alcoholismo. El consumo excesivo de alcohol va a interferir con el metabolismo de la tiamina en el cuerpo y evita que el cuerpo acumule la tiamina. Por eso es que es bien importante darle tiamina a estos pacientes. Hay que darle ácido fólico porque van a tener deficiencias en todo el complejo B12. Y hay que darle multivitaminas y sulfato de magnesio. Por opiáceos y benzodiazepinas, se revierte con Narcan. La abstinencia se atiende con naltrexone. Se le da catapres cuando es por heroína. Se puede utilizar la buprenorfina, la carbamazepina y el ácido valproico. Por cocaína, vamos a usar benzodiazepinas, ¿verdad? Y cuidado porque la cocaína es adictivas y las benzodiazepinas también, así que hay que vigilarlas. Y antipsicóticos en dosis baja y usar beta bloqueadores. Por cannabis, igual que las sustancias anteriores, por alucinógenos usamos diazepam y antipsicóticos como el haloperidol, fluflexanina y el tiotixeno. Y aquí tenemos cómo se va recuperando, ¿verdad?, en una tomografía computadorizada, esos campos del cerebro que se nos van apagando cuando estamos en consumo de sustancias. En una persona sana, mire cómo se ven esos campos del cerebro. Cuando hay consumo de metanfetaminas al mes de la abstinencia, miren cómo se van apagando, ¿verdad?, esos campos cerebrales. Y a los 14 meses de abstinencia, miren cómo esos campos vuelven a iluminarse. Así que sí, puede haber recuperación cerebral. Ojo con el alcoholismo, porque con las convulsiones hay pérdidas neuronales. ¿Y qué ocurre con las neuronas? Que son las únicas células que no se regeneran, aunque hay unos estudios últimos que dicen que tal vez se podrían regenerar, pero todavía se sigue buscando. Pero como hay pérdida neuronal en las convulsiones secundarias al alcoholismo, este es un paciente que con el tiempo se va a tornar olvidadizo y va a tener problemas de toma de decisiones y de procesos de pensamiento.
Medicamentos usados comúnmente para tratar la adicción y la abstinencia. Ya dijimos que con los opioides, metadona, buprenorfina, naltrexona de liberación prolongada y la lofexidina. Para nicotina, tratamientos de reemplazo de nicotina disponibles en parches, inhaladores y goma de mascar, el bupropión y la vareniclina. Y para el alcohol usamos naltrexone, disulfiram y acamprosato. Terapias conductuales. Tenemos terapia cognitiva conductual, el famoso CBT. Busca ayudar a los pacientes a reconocer, evitar y hacer frente a las situaciones en las que es más probable el consumo de la droga. Control de contingencia. Usa la reafirmación positiva, otorgar recompensas o privilegios por no consumir, asistir a sesiones de apoyo psicológico y participar activamente en ellas o tomar los medicamentos según indicado. Terapias de estimulación motivacional. Ayuda a las personas con problemas de consumo de drogas y sus familias a examinar los factores que influyen en las pautas de consumo y mejorar el funcionamiento general de la familia. Facilitación de los 12 pasos, que ese es el que usa, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos. Se realizan 12 sesiones semanales para preparar a la persona para que participe activamente en programas de 12 pasos de apoyo mutuo. Sigue las fases de aceptación, entrega y participación activa en la recuperación. Aquí están las referencias, hasta aquí la clase, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, pregunta, no duden en escribirme o me escriben en el foro de dudas o preguntas. Gracias por su atención. Bye.